¿Cuál es el verdadero propósito de tu vida? Haz una pausa y deja que esta pregunta resuene en lo más hondo de tu ser. Vivimos cada día atrapados en la rutina, en las exigencias del trabajo, en las expectativas de los demás, y muchas veces creemos que el sentido de nuestra existencia se encuentra en los logros externos, en acumular riquezas, en construir un nombre, en alcanzar reconocimiento. Pero dime, cuando alcanzas lo que tanto deseas, ¿realmente dura esa satisfacción? ¿O, poco tiempo después, aparece una nueva necesidad, un nuevo vacío, una nueva meta que vuelve a ponerte en la misma carrera sin fin? Buda, hace más de 2500 años, también observó este dilema en la vida humana. Él nació como un príncipe rodeado de lujos, placeres y comodidades. Desde su infancia tuvo todo lo que muchos anhelan: riqueza, prestigio, poder. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que aquello no podía ser el propósito último de la vida, porque incluso en medio de su abundancia, se dio cuenta de que nadie escapaba a tres realidades inevitables: la vejez, la enfermedad y la muerte. Y fue entonces cuando comprendió que todo lo externo es pasajero, que incluso la belleza se marchita, que la salud se debilita, que el poder cambia de manos, que el dinero nunca puede llenar los vacíos del alma. El budismo no ofrece respuestas cerradas, sino caminos. No dice: este es el único sentido de la vida, créelo y ya está. Más bien nos invita a mirar dentro, a observarnos con sinceridad y a descubrir por nosotros mismos qué es lo que realmente nos libera del sufrimiento. Hoy, tantos siglos después, seguimos enfrentando la misma búsqueda. La sociedad moderna nos ofrece nuevas formas de distracción: redes sociales, publicidad, comparaciones constantes, promesas de éxito instantáneo. Nos hacen creer que, si logramos ese ascenso, si compramos esa casa, si obtenemos más seguidores, entonces por fin seremos felices. Pero esa felicidad siempre parece estar un paso más adelante, siempre en el futuro, siempre fuera de nuestro alcance. Y aquí surge la gran paradoja. Nunca estamos en paz porque siempre creemos que nos falta algo. Siempre hay una nueva meta, un nuevo deseo, una nueva ilusión que perseguir. Y así, el propósito de la vida se nos escapa de las manos como agua entre los dedos. El budismo nos recuerda una verdad poderosa. El propósito de la vida no está en añadir más, sino en despertar a lo que ya somos. No se trata de correr detrás de metas externas, sino de comprender la naturaleza del sufrimiento, de soltar los apegos que nos atan y de descubrir la paz interior que siempre ha estado en lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que exploraremos juntos en este vídeo. No será un simple repaso de conceptos, sino un viaje de reflexión. Vamos a sumergirnos en enseñanzas milenarias que siguen teniendo un eco profundo en la vida moderna. Descubriremos, a través de ejemplos, metáforas y una historia zen, que el propósito no es una meta final, sino un camino que se camina paso a paso, instante a instante. Así que te invito a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Porque lo que aprenderemos aquí no es teoría vacía, sino sabiduría viva, que puede transformar la forma en la que miras tu propia existencia. Hoy, juntos, abriremos la puerta a una de las verdades más profundas: que el verdadero propósito de la vida no es convertirse en alguien distinto, sino recordar quién eres cuando el ego, el miedo y el apego se disuelven. ¿Qué buscaba Buda? Para entender lo que Buda nos enseñó sobre el propósito de la vida, debemos regresar al principio de su historia. Antes de ser llamado el Buda, el despierto, fue un hombre como cualquiera de nosotros, Siddhartha Gautama. Nació en una familia real en la antigua India, rodeado de privilegios. Su padre, un rey,
Temía que Siddhartha abandonara la vida de poder y riqueza. Por eso lo mantuvo aislado dentro de los muros del palacio, rodeado solo de belleza, música, banquetes y placeres. Quería que su hijo jamás conociera el dolor del mundo, para que se aferrara a la vida de príncipe y heredara el trono. Imagina vivir así, cada día rodeado de lujo, sin ver pobreza, sin conocer enfermedad, sin tener contacto con la muerte. A los ojos del mundo, parecía que Siddhartha lo tenía todo. Pero, en lo profundo de su corazón, había un vacío. Ese vacío que aparece cuando tienes todo lo que otros sueñan, pero aún sientes que algo esencial falta. La vida, tarde o temprano, derriba todas las ilusiones. Y cuando Siddhartha salió de los muros del palacio, enfrentó 4 visiones que cambiaron su destino para siempre. La primera fue un anciano encorvado, con el cuerpo debilitado por el paso del tiempo. Siddhartha nunca había visto la vejez y en ese momento comprendió: ningún ser humano escapa a ese destino. Todos, incluso los más fuertes, terminarán frágiles y desgastados. La segunda visión fue la de un enfermo, alguien sufriendo en el dolor de su cuerpo. Siddhartha entendió entonces que la salud es un regalo temporal, que puede perderse en cualquier momento. La tercera visión fue un cadáver. Allí, frente a la muerte, sintió la crudeza de una verdad innegable. Todo lo que nace, muere. Y ningún poder, ninguna riqueza, ningún placer puede protegernos de esa realidad. Pero la cuarta visión fue diferente. Vio a un asceta, un buscador espiritual, alguien que había renunciado a las comodidades del mundo y que, a pesar de no tener nada, irradiaba paz. Fue en ese instante cuando comprendió que debía buscar un camino más allá del sufrimiento. Estas 4 visiones abrieron en Siddhartha una herida, pero también una puerta. Lo llevaron a hacerse la gran pregunta que marcaría su vida: ¿cómo escapar del sufrimiento? ¿Cómo encontrar un propósito que no dependa de lo que el tiempo destruye? Ahora pensemos juntos. ¿Acaso no seguimos enfrentando las mismas preguntas en la actualidad? Tal vez no vivamos en palacios, pero tenemos comodidades que para los antiguos reyes habrían sido impensables. Agua que llega a nuestras casas, tecnología que nos conecta en segundos con cualquier parte del mundo, medicinas que prolongan la vida, acceso a más información que nunca antes en la historia. Y aún así, el vacío permanece. ¿Cuántas veces logramos lo que tanto deseamos y después de un corto tiempo sentimos que no era suficiente? ¿Cuántas veces creemos que el propósito de la vida es obtener éxito, reconocimiento o posesiones, solo para descubrir que la ansiedad y la insatisfacción siguen presentes, aunque lo tengamos todo? La experiencia de Siddhartha es un espejo que refleja nuestras propias luchas. Él lo tenía todo, pero se dio cuenta de que nada de eso respondía a la gran pregunta de la existencia. Y nosotros, en la era moderna, también lo tenemos casi todo, pero seguimos preguntándonos: ¿esto es todo? ¿Nací solo para trabajar, consumir, pagar cuentas y esperar la vejez? ¿O hay un sentido más profundo en mi paso por esta tierra? El viaje de Siddhartha es una invitación a mirar más allá de lo evidente, más allá de las distracciones, más allá de la falsa seguridad que ofrecen las cosas externas. Él dejó un palacio de oro, pero nosotros también tenemos que dejar, simbólicamente, nuestros propios palacios, los muros invisibles del ego, las cadenas de la comparación, las prisiones de la ambición desmedida. Siddhartha buscaba algo eterno en medio de lo pasajero. Buscaba una verdad que no dependiera del dinero, de la salud, de la juventud o de la fama. Y esa misma búsqueda sigue viva en cada persona que, en medio del ruido del mundo moderno, se detiene en silencio y se pregunta: ¿cuál es el verdadero propósito de mi vida? El propósito según el budismo.
Cuando Siddhartha dejó atrás el palacio y comenzó su búsqueda, lo hizo con una pregunta que lo quemaba por dentro. ¿Cómo escapar del sufrimiento? ¿Cómo encontrar un propósito que no dependa de lo que el tiempo destruye? Esa pregunta se convirtió en el centro de su vida. Durante años se dedicó a la meditación, a la reflexión profunda, a observar la naturaleza, el mundo y la mente humana. Pasó por maestros, por prácticas extremas, por caminos de disciplina dura, y aunque aprendió de cada experiencia, comprendió que ni el lujo ni la austeridad absoluta podían darle la respuesta. Y fue entonces, después de mucho silencio y contemplación, que alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi. En ese instante de claridad profunda, descubrió las verdades que siguen siendo el corazón del budismo, las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Pero lo que nos interesa aquí es lo esencial. ¿Qué reveló Buda sobre el propósito de la vida? El propósito no es tener, sino comprender. Buda descubrió que la raíz del sufrimiento humano no está en las circunstancias externas, sino en nuestra relación con ellas. No sufrimos porque las cosas cambien, sino porque nos apegamos a que no cambien. No sufrimos porque algo termine, sino porque nos resistimos a dejarlo ir. No sufrimos porque la vida sea imperfecta, sino porque esperamos que sea perfecta y eterna. Y aquí surge una primera gran lección. El propósito de la vida no es acumular cosas externas, sino comprender la naturaleza de la existencia. Comprender que todo es impermanente, que todo surge, se transforma y se disuelve, y que, en esa aceptación, encontramos libertad. El propósito es despertar. Buda enseñó que la vida humana no se trata de buscar metas externas interminables, sino de despertar del sueño del apego y la ignorancia. Despertar significa ver las cosas como son, sin filtros, sin ilusiones. Significa entender que el ego, ese yo que creemos sólido y permanente, es en realidad una ilusión. Significa reconocer que estamos interconectados con todo lo que existe y que el bienestar real solo se encuentra en la compasión, en la sabiduría y en la paz interior. El propósito, entonces, no está en convertirse en algo más, sino en recordar lo que siempre hemos sido: seres capaces de amor, de bondad y de despertar espiritual. 3 pilares del propósito según el budismo. Comprender el sufrimiento, dukkha. Aceptar que la vida, tal como la vivimos, trae insatisfacción, no como un castigo, sino como una oportunidad de aprender. Cultivar sabiduría y compasión, dejar de vivir solo para uno mismo y reconocer que todo ser busca ser feliz. Cuando desarrollamos compasión, el propósito se expande más allá del ego y se convierte en servicio al mundo. Buscar el despertar, nirvana, no como un lugar lejano o un estado místico imposible, sino como la liberación del apego, del odio y de la ignorancia. Nirvana significa paz profunda, claridad y libertad interior. Reflexión moderna. ¿Qué significa para nosotros? Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esto conmigo, con mi vida moderna, con mis problemas actuales? La respuesta es, tiene todo que ver. Hoy, muchos creen que el propósito de la vida es lograr éxito económico, acumular experiencias, viajar, disfrutar. Y aunque nada de eso está mal, lo cierto es que ninguna de esas cosas trae felicidad duradera. Al igual que Siddhartha lo comprendió, nosotros también descubrimos tarde o temprano que nada externo puede llenar por completo el vacío interior. El propósito, según el budismo, no es algo que el mundo pueda darte, es algo que debes descubrir en tu interior. Es un despertar de conciencia que cambia la manera en la que te relacionas con la vida. Una frase para recordar. Buda enseñó que, más que 1000 palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz.
El propósito de la vida no está en palabras, teorías o logros. Está en vivir de tal manera que tu corazón esté en paz. La historia zen de la taza de té. En la tradición budista, muchas enseñanzas no se transmiten a través de largos discursos, sino de relatos breves que encierran una sabiduría profunda. Estas historias, conocidas como koanes o parábolas zen, tienen la fuerza de despertar en quien las escucha una verdad que no se olvida jamás. Una de las más conocidas es la historia de la taza de té. Se dice que, en una antigua aldea de Japón, un joven lleno de curiosidad y ansias de conocimiento decidió visitar a un maestro zen. Había leído libros, escuchado a muchos maestros y discutido con estudiosos. Pero, aún con todo ese conocimiento acumulado, sentía que algo faltaba en lo profundo de su corazón. Cuando llegó al templo, saludó con reverencia al maestro y le dijo: «Maestro, he venido desde muy lejos porque deseo comprender la verdad. He estudiado filosofía, he practicado, he escuchado muchas enseñanzas, pero todavía no encuentro el propósito de la vida. Por favor, ilumíname. Enséñame cuál es la respuesta». El maestro lo invitó a sentarse frente a él, en silencio. Colocó una tetera sobre la mesa, preparó 2 tazas y comenzó a servir el té. El joven miraba con atención, esperando las palabras de sabiduría. La taza empezó a llenarse poco a poco, primero hasta la mitad, luego hasta el borde. Pero el maestro siguió vertiendo el té. La taza se llenó por completo y el líquido comenzó a desbordarse, a derramarse sobre la mesa, a empapar el suelo. El joven, nervioso, no pudo contenerse más y dijo: «Maestro, deténgase. La taza ya está llena, no cabe nada más. Si sigue sirviendo, el té se desperdiciará». El maestro levantó la mirada y con calma respondió: «Eres como esta taza. Estás lleno de ideas, de teorías, de opiniones, de miedos y de deseos. Si vienes buscando la verdad con la mente rebosante, no hay espacio para que pueda entrar nada nuevo. Si quieres descubrir el propósito de la vida, primero debes vaciar tu taza. Solo cuando tu mente esté libre, solo cuando tu corazón esté abierto, podrás recibir la verdadera enseñanza». El joven guardó silencio. De pronto comprendió que su error había sido buscar acumular más y más conocimiento, como si el propósito de la vida fuera un objeto que se añade a una colección, y entendió que lo que necesitaba no era acumular, sino soltar. La enseñanza de esta historia es clara y poderosa. Mientras estemos llenos de ego, de certezas rígidas, de creencias inamovibles, no podremos abrirnos a la sabiduría. El propósito de la vida no se descubre cargando más peso sobre nuestros hombros, sino dejando ir lo que nos impide ver con claridad. En cierto modo, todos somos como esa taza desbordada. Nos llenamos de comparaciones, de juicios, de expectativas, de miedos, de obsesiones por el futuro y de culpas del pasado. Y en medio de tanto ruido interior, nos preguntamos por qué no encontramos paz, por qué no logramos comprender el sentido de la existencia. El budismo nos recuerda que el propósito no se encuentra añadiendo más capas, sino limpiando lo que sobra. No se trata de acumular títulos, posesiones o ideas, sino de aprender a soltar las ilusiones, los apegos y las falsas seguridades que nos atan. Cuando la mente se vacía, cuando el corazón se libera, surge algo extraordinario, una claridad serena, una paz que no depende de nada externo. En esa quietud aparece el verdadero propósito: vivir despiertos, con compasión, en armonía con la naturaleza cambiante de la vida. Así como una taza vacía puede recibir un nuevo té, también nuestra vida, cuando se vacía del ego y del apego, puede llenarse de sabiduría, de amor y de paz verdadera. Metáforas para explicar el propósito de la vida. Muchas veces, las verdades más profundas no pueden expresarse solo con palabras directas. Por eso, el budismo ha recurrido durante siglos a las metáforas. Ellas nos ayudan a mirar la vida con nuevos ojos, a entender lo invisible a través de lo visible. Hoy quiero compartirte 3 de las más poderosas metáforas para comprender el propósito de la existencia.
La primera metáfora es la de la lámpara cubierta de polvo. Imagina una lámpara brillante, con una luz radiante en su interior. Esa lámpara representa nuestra verdadera naturaleza, la claridad, la compasión y la paz que ya habitan en nosotros. Pero con el paso del tiempo, esa lámpara se cubre de polvo. El polvo son nuestros miedos, nuestros apegos, nuestra ira, nuestras obsesiones. Y así, la luz parece haberse apagado, aunque en realidad nunca dejó de brillar. El propósito de la vida no es buscar una nueva lámpara, ni encender una nueva llama. El propósito es limpiar el polvo que oscurece nuestra esencia. Cuando apartamos capa tras capa de ego y sufrimiento, la luz de nuestra verdadera naturaleza resplandece por sí sola. La segunda metáfora es la del río y la corriente. La vida es como un río que fluye constantemente. Nada permanece quieto. Las aguas corren, se transforman, cambian de dirección. Pero nosotros, en lugar de fluir con la corriente, nos aferramos a una roca. Nos resistimos al cambio. Queremos detener lo inevitable. Esa lucha nos agota, nos llena de frustración, nos hace sentir que la vida es una carga. El propósito, según el budismo, no está en controlar el río, sino en aprender a fluir con él. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, descubrimos que la corriente no está en nuestra contra, sino que nos lleva hacia donde necesitamos ir. La tercera metáfora es la del loto. El loto es una flor sagrada en el budismo. Crece en medio del lodo, en aguas turbias y oscuras. Sin embargo, desde esas profundidades surge con fuerza y al abrirse muestra una flor pura, hermosa, intacta. El loto nos recuerda que incluso en medio de las dificultades más grandes, del dolor, del sufrimiento, de la confusión, cada ser humano tiene la capacidad de florecer. El propósito no es huir del lodo, sino transformarlo en alimento para nuestra evolución. Así como el loto no teme al barro porque sabe que de él se nutre, también nosotros debemos abrazar nuestras pruebas y convertirlas en el terreno donde pueda florecer nuestra verdadera esencia. La cuarta metáfora es la del cielo y las nubes. El cielo es inmenso, abierto y luminoso, pero a menudo queda cubierto por nubes grises. Las nubes son nuestras preocupaciones, pensamientos y emociones pasajeras. Cuando las nubes lo cubren, creemos que el cielo ha desaparecido, pero en realidad sigue intacto, esperando a que las nubes se disipen. De la misma manera, nuestra esencia pura nunca desaparece, aunque esté tapada por miedos o sufrimientos. El propósito es recordar que no somos las nubes, sino el cielo que las contiene. La quinta metáfora es la de la montaña. Una montaña permanece firme a lo largo del tiempo. Puede ser golpeada por tormentas, vientos y lluvias, pero sigue en pie, estable y serena. Así también debe ser nuestra mente y nuestro corazón. El propósito no está en dejarse arrastrar por cada tormenta emocional o por cada deseo que pasa, sino en aprender a permanecer estables, fuertes y conscientes. Como una montaña, podemos enfrentar los cambios inevitables de la vida con calma y sabiduría. Estas 5 metáforas, la lámpara cubierta de polvo, el río y la corriente, el loto, el cielo y las nubes, y la montaña, nos muestran que el propósito de la vida no se encuentra en añadir más cosas a nuestra existencia, sino en despertar lo que ya somos. Ejemplos prácticos modernos. Tal vez hasta aquí todo suene profundo, pero abstracto. Por eso es importante aterrizar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. El budismo no es un conjunto de ideas lejanas, es una práctica que podemos vivir hoy, en medio de nuestras ocupaciones, trabajos y relaciones. Veamos algunos ejemplos modernos que nos muestran cómo el propósito de la vida puede manifestarse en lo concreto. Imagina a una persona que trabaja solo por dinero. Se esfuerza día tras día, pero cada logro lo deja vacío. Compra cosas nuevas, se da lujos, pero al poco tiempo siente que no es suficiente. Esa persona está como el río del que hablamos, luchando contra la corriente,
creyendo que si acumula lo externo, encontrará paz. Pero la realidad es que el verdadero propósito surge cuando transforma su trabajo en algo más que un salario. Cuando comienza a ver que su labor puede servir a otros, cuando su esfuerzo ayuda a construir, a sanar, a dar bienestar, entonces su corazón encuentra sentido. El propósito no cambia lo que hace, cambia cómo lo vive. Otro ejemplo es el de alguien atrapado en la ansiedad por el futuro. Vive proyectando su mente hacia lo que aún no ocurre. ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Qué pasará con la familia? ¿Qué pasará con el mundo? Esa persona vive como si las nubes cubrieran su cielo. El propósito, según el budismo, no está en controlar el futuro, sino en aprender a estar presente. Cuando practica la atención plena, cuando respira conscientemente, descubre que la vida tiene sentido en el aquí y en el ahora. La ansiedad se disuelve como nube que se aparta, y lo que queda es la claridad del cielo interior. Pensemos también en alguien que ha atravesado mucho sufrimiento, pérdidas, traiciones, enfermedades. A primera vista, su vida parece lodo oscuro. Pero si esa persona aprende a mirar con ojos de loto, descubre que incluso el dolor puede convertirse en semilla de crecimiento. Quizás decide transformar su experiencia en ayuda a otros. Quizás aprende a valorar lo que antes pasaba por alto. Quizás encuentra en su propio sufrimiento la puerta hacia la compasión. El propósito de la vida no es evitar el dolor, sino descubrir cómo ese dolor puede ser transformado en fuerza para florecer. Otro ejemplo muy común es el de las relaciones. Muchas veces buscamos que los demás llenen nuestro vacío. Pedimos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos que nos den sentido. Pero el propósito no puede ser prestado por otra persona. Cuando uno aprende a vaciar su taza, como en la historia del té, descubre que el amor verdadero no surge de la carencia, sino de la plenitud. Una relación deja de ser un intento de poseer y se convierte en un espacio de compartir. El propósito de la vida se refleja en la manera en que nos relacionamos, con menos apego, con más compasión, con más presencia. Incluso en lo más simple se manifiesta el propósito. Una persona que cocina, que limpia, que cuida de su hogar, puede hacerlo de manera automática y sin sentido, o puede hacerlo con plena conciencia, entendiendo que cada acción, por pequeña que sea, puede ser un acto de servicio y amor. El propósito no necesita grandeza externa, está en cada instante vivido con claridad y paz. Todos estos ejemplos nos muestran que el propósito no es una meta lejana que alcanzaremos algún día. El propósito es la forma en la que vivimos cada momento. No importa si eres un trabajador, un padre o madre de familia, un estudiante, un buscador espiritual. El propósito está disponible aquí y ahora, en la manera en que piensas, en la manera en que actúas, en la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Conclusiones finales. Después de este recorrido, podemos comprender que, para Buda, el verdadero propósito de la vida no está en acumular riquezas ni en perseguir logros externos. El propósito está en despertar, en comprender que todo es impermanente, en soltar los apegos que nos atan, en aprender a vivir con compasión y claridad, en descubrir la paz que siempre ha estado dentro de nosotros. El propósito no es una meta que se alcanza al final del camino. El propósito es el camino mismo. Está en cada respiración consciente, en cada acto de amor, en cada instante vivido con presencia. Quizás lo más importante que puedes llevarte hoy es recordar que el sentido de tu vida no lo encontrarás afuera, sino adentro, en tu capacidad de transformar el sufrimiento en aprendizaje, el ego en compasión y la confusión en sabiduría. Si esta reflexión te ha hecho pensar, si en tu interior sientes que algo de estas palabras resuena contigo, te invito a que sigas explorando más allá de lo superficial. Ese es el objetivo de este canal, mostrarte la realidad no vista, esa que se esconde detrás del ruido cotidiano, esa que revela la verdad más profunda sobre quién eres y por qué estás aquí. Por eso, te animo a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones
y compartas este vídeo con alguien que también esté buscando respuestas. De esa manera, no solo apoyas este espacio, sino que también ayudas a expandir un mensaje de conciencia y transformación. Recuerda esto: la vida no te pide que seas perfecto, solo te pide que despiertes, y cada despertar, por pequeño que sea, acerca más luz a este mundo. Soy parte de La Realidad No Vista, y me despido con estas palabras. No olvides que tu propósito no está en el mañana, ni en lo que el mundo te prometa, sino en el aquí y el ahora, en el despertar de tu propia esencia. Que estas palabras te acompañen, que iluminen tu camino y que te recuerden siempre que lo invisible, lo que no todos ven, es lo que realmente transforma. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, camina con paz, con compasión y con sabiduría.